Bien, por cuestiones de evidencia voy a comenzar a grabar en esta sesión para que también las personas que están organizando tengan como el referente de que hubo un problema. Entonces, sepan que pues tuvimos que recurrir a generar otra liga, otro enlace, ¿de acuerdo? Porque sí es importante lo que ahora me comentan, que estaban asignadas al grupo 10 y pues ahora están en el grupo 8. Es por eso a lo mejor que estén teniendo problemas de conectividad o algo similar, pero si les parece bien, hasta ahora pues estamos esperando a que se conecten las demás personas. Son 4:37. Pero yo creo que con las personas que estamos, vamos a comenzar con el curso, a lo que nos concernía, y en este caso, pues intentar dejar la grabación para las personas que, pues, por estas fallas técnicas, se les ha imposibilitado ingresar. ¿Qué les parece? ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya con posterior, o así que con más tiempo, trataremos de indagar qué fue lo que ocurrió, resolver como estas problemáticas, sobre todo de conectividad, y estaremos como al tanto. Yo me estaría comunicando también en este sentido a través de la plataforma que nos han asignado. Entonces, si les parece bien, vamos a iniciar con algunas indicaciones. Ya se está grabando la sesión para las personas que en este caso, ajá, ya está grabando. Entonces estaríamos proporcionando en cuanto se active esta plataforma la grabación para que todas las personas que hagan falta las puedan visualizar. Me comentan que como tal, los correos electrónicos y en este caso los password para ingresar directamente a la plataforma se los estarán enviando a más tardar el día domingo. Entonces, ustedes aproximadamente en esa fecha van a poder ingresar como tal a la plataforma para poder visualizar todos los contenidos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a compartir lo que es la pantalla. Por favor, díganme si la pueden visualizar. Sí, sí, maestra, ya se ve. Perfecto. Bien, entonces, lo que voy a hacer es comenzar con lo que es la pantalla completa, la presentación de pantalla completa, y vamos a dar continuidad en este caso a la temática del día de hoy. Como ustedes saben, pues el curso se denomina Perspectiva de Género e Inclusión, en este caso para el desarrollo integral, estrategias de aprendizaje, anexo 13. Lo primero que vamos a abordar es el módulo 1, la unidad número 1, la construcción de la identidad e igualdad de género. Como les comento, ustedes van a poder tener acceso a la plataforma una vez que les ingresen, en este caso, o les den como que su usuario y su contraseña para ingresar a la plataforma. Allí van a poder ver cada uno de los módulos, el material, los contenidos, van a tener también acceso a algunas lecturas y también van a poder focalizar lo que son las actividades que van a hacer las evaluadoras. Bueno, dado que ha sido un poco atropellada nuestra conexión, sí voy a presentarme porque no tuvimos la ocasión de presentarnos y aprovechando que somos pocas personas conectadas, pues es un gusto conocerles. Soy la doctora Luz María Flores Bautista y seré la responsable de impartirles el presente curso. Las sesiones síncronas, en este caso, son únicamente de 2 horas. Entonces, en este caso, se estarán realizando conforme a las calendarizaciones que supongo ya se les han proporcionado. De no ser así, de igual manera, se les estarían dando. ¿Sí me escuchan bien? Disculpen. Sí, sí, la escuchamos. Ok, es que se me apagó como de pronto la computadora, pensé que se me había apagado. De acuerdo. Entonces, vamos a proceder a presentar de forma general lo que es el curso, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a iniciar con la construcción de la identidad y la igualdad de género, y el objetivo del módulo de la unidad 1 es identificar y examinar conceptos clave como perspectiva de género, coeducación, igualdad,
equidad e interseccionalidad, derechos humanos, ética. Me parece que si maximizo ya no me deja admitir a los demás participantes. Entonces, no sé si sigan visualizando la presentación aunque sea en reducido. No, ya se perdió. Ya no se ve. Ok, a ver, voy a compartir nuevamente. Ustedes disculpen pues todos los atropellos con la plataforma. Me parece que es Teams como tal la que está fallando. ¿Ya se ven nuevamente? Sí, sí, maestra. Correcto, muy bien, muchísimas gracias. Bien. Voy a apagar mi cámara porque al parecer que la cámara es la que está generando también allí como interferencia. Correcto. Bien. Entonces, vamos a presentar rápidamente. Este es el objetivo del curso, que ustedes puedan identificar primeramente todos estos conceptos clave. Perspectiva de género, coeducación, igualdad, equidad, interseccionalidad, derechos humanos y ética con herramientas del pensamiento crítico para la construcción de la identidad e igualdad de género. Voy a intentar maximizar la pantalla para que ustedes la puedan visualizar mejor. Bien, ¿cómo está dividido este primer módulo? Vamos a tener una introducción del pensamiento crítico con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir el pensamiento crítico y la perspectiva de género para identificar la equidad, la igualdad y la interseccionalidad, que va a ser la primera parte de este módulo? En el 1.2, la importancia del lenguaje inclusivo con perspectiva de género, con enfoque en las disidencias, la interculturalidad y la discapacidad, y en el 1.3, constructo libre para el proyecto desafío. Es importante que les mencionen que dentro del curso se van a estar desarrollando algunas actividades y como parte final, digamos, de su cumplimiento del curso, es que ustedes realicen un proyecto desafío. Este proyecto desafío va a ser muy breve, pero sí es importante que ustedes lo presenten. Es decir, se va a hacer en diferentes fases la construcción de este proyecto desafío para que ustedes atiendan, en este caso, tanto las actividades como de la semana como el proyecto desafío. ¿Cuáles van a ser la dinámica de esta exposición? Primero es la exposición, la temática de la sesión síncrona. En este caso, como voy a reducir un poco para dejar ingresar. ¿Les parece si las dejo así en tamaño reducido? Por si se siguen conectando. Sí, maestra. De acuerdo. Bien. Entonces, lo primero es que vamos a exponer la temática concerniente de la sesión sincrónica. Posteriormente, podemos hacer un ejercicio de diálogo. En este caso, a lo mejor para atender brevemente algunas inquietudes que tengan, dados los problemas técnicos que se presentaron, pues se nos redujo mucho el tiempo de la sesión del día de hoy, pero también van a tener una serie de actividades que van a poder realizar en la semana, en el transcurso de la semana. Es un crucigrama que tiene el 20%. Esto sería de manera asíncrona a través de la plataforma. Para quienes se acaban de integrar, les comento que para ingresar a la plataforma, a más tardar el día domingo, se les estaría proporcionando el acceso, en este caso su usuario y su clave de acceso para estar en la plataforma. Ahí van a poder visualizar cuáles son esas actividades y en dónde van a poder realizarlas. Entonces, este crucigrama tiene el 20%, es asíncrona. Posteriormente se va a hacer un cuestionario sumativo de aprendizajes fundamentales. Esto quiere decir, con comprensión lectora va a hacerse un breve cuestionario. Esto tendrá el 50% de peso sobre la evaluación de este módulo. Y finalmente el avance del proyecto desafío, que es un 30%.
Allí lo que vamos a dividirnos es en un foro en el que se van a poder hacer una lluvia de ideas. Ahí cada actividad va a venir desglosada de forma detallada en la plataforma y finalmente que se va a hacer como este avance para que se finalice la primera unidad. Esto va a ser prácticamente las actividades que se estarán realizando en esta primera unidad. Si bien, como se dan cuenta, tenemos el 50, el 20% y el 30% que es el avance del proyecto, sí es de carácter obligatorio que ustedes realicen ese proyecto de desafío para que puedan acreditar el presente curso, ¿de acuerdo? O sea, es decir, directamente SEP solicita que para que ustedes realmente certifiquen o tengan en este caso incluso aunque ustedes realizaran todas las actividades. Si no entregasen, por ejemplo, su proyecto de desafío, no pudiesen aprobar en este caso el curso. Por eso sí es importante y es de carácter obligatorio que el proyecto de desafío se realice. ¿De acuerdo? No sé si hasta aquí queda clara la información que les estoy proporcionando. Les comento todos los detalles de cada una de las actividades se estarían en ese caso otorgando dentro de la propia plataforma. ¿De acuerdo? Maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Estas actividades deben estar listas para qué día, perdón, para la próxima semana, pero a más tardar para qué día ya deben estar arriba en la plataforma. Allí cada actividad tiene como su fecha límite, ya sería cuestión de ingresar, va a Perfecto. venir cuáles son los criterios, qué es lo que se tiene que realizar y finalmente cuál es la fecha límite para entregarla. Pero son actividades, digamos, muy sencillas, o sea, no ameritan como mayor complejidad y van relacionadas con el material que vayamos abordando. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a usted. Bien, ahora. Vamos a ingresar, como lo hemos visto en esta dinámica, vamos a plantear, ingresar directamente en el tema que nos concierne. Y lo primero es qué es la perspectiva de género y por qué es necesario implementarla. Únicamente como somos muy pocas personas las que estamos conectadas, sí me gustaría que a lo mejor podamos nosotras comentar rápidamente. Si ustedes tienen o han tenido algunas actividades o cursos o tienen un conocimiento aproximado de lo que es la perspectiva de género o qué piensan, de qué se trata. Ahora sí que de forma voluntaria, quien quiera. Adelante, Anay. Perdón, maestra, no es una disculpa, es que me llegó un correo, maestra, perdón, fuera de tema, pero quiero saber si estoy en el curso correcto, sino para intentar ingresar, que pertenecía al grupo 10, maestra. Entonces, hace más o menos 4:13 me llegó un correo de usted donde me mandaban un nuevo link, maestra. Entonces, solo quiero corroborar si estoy en este curso. De acuerdo. Sí, no se preocupen. Les pediría de favor que a las personas que van ingresando a la sala, o sea, todas las personas asistentes, que coloquen en el chat su nombre completo, para que entonces, aunque no estén ustedes, digamos, conectadas, dado a que ya me han comentado varias personas que hubo confusión y que sí efectivamente han estado en mi lista, para que yo haga el conocimiento a las personas administradoras que sí tomaron el curso, ¿de acuerdo? En la sesión de este día. Entonces, si me apoyan, por favor, a través del chat, colocando su nombre completo y el grupo en el que les enviaron que están inscritas, por favor. ¿De acuerdo? Ok, maestra, quiero escribir en el chat y me dice que solo está disponible para los miembros del equipo, no me deja escribir. Ok, bien, entonces, si me envían un correo al correo que les llegó el enlace en el que estamos conectadas, por favor, únicamente con su nombre y al grupo en el que les fue o en el que les notificaron que estaban, por favor. Así no se puede por este medio, entonces por correo electrónico, por favor, si me lo hacen llegar a la dirección a través de la cual recibieron el enlace en el que están conectadas ahora. Mi correo es Luz. El correo de Luz me parece que fue a donde les envié la invitación.
a ese correo, por favor, me envían su nombre completo y el grupo en el que fueron asignadas, por favor. Muchas ¿Alguna? gracias, maestra. Sí, no se preocupen. ¿Alguna otra duda a propósito de esto? ¿No? Muy bien. Bueno, lo primero que me gustaría señalar, ¿qué es la perspectiva de género y por qué es necesario implementarla? Bueno, aquí nos están citando lo que es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del 2016 y nos señala que la perspectiva de género es una metodología que nos permite, primero, identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, pero al mismo tiempo nos permite poner en cuestión estas justificaciones de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres que han permitido o que han fomentado una subordinación de las mujeres respecto de los hombres, con la finalidad, pues, de promover acciones o emprender acciones que permitan generar condiciones de cambio para hablar o avanzar en la igualdad de género. Entonces, en este sentido, lo que tenemos aquí es que la perspectiva de género es un enfoque que nos permite identificar estas desigualdades existentes desde muchas generaciones atrás entre hombres y mujeres y que han, de alguna manera, fomentado la subordinación de las mujeres respecto de los hombres. Ahora, esto es lo que nos dice, en este caso, lo que es la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres. En este caso encontramos que vamos a trabajar desde la introducción al pensamiento crítico con perspectiva de género y esto nos permitirá, pues, identificar todas estas problemáticas, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve la perspectiva de género? Pues es una herramienta que nos permite, en este caso, identificar estas diferencias que decíamos que existen entre mujeres y hombres, pero que no se dan por su determinación biológica, sino porque han sido construcciones culturales asignadas a los seres humanos. Es decir, estas diferencias que de pronto podemos llegar a pensar que son estrictamente biológicas, como por ejemplo, voy a decir un estereotipo de género. Las mujeres son las más adecuadas para educar a las niñas y niños o a sus hijas e hijos porque naturalmente tienen el instinto maternal y los hombres no. Es decir, se trata de justificar este estereotipo de género a partir de una determinación biológica o de frases como el instinto, cuando esto no es así, sino que ha sido una normalización de una construcción de ciertos roles que se le han atribuido a las mujeres y a los hombres dependiendo de su sexo. Entonces, la perspectiva de género nos permite identificar, analizar estas situaciones de diferencias y cómo estas diferencias que han sido consideradas durante mucho tiempo como naturales, en realidad también son construcciones sociales que se han reproducido época tras época o generación tras generación y que hasta hoy en día se siguen reproduciendo y que muchas de ellas generan desigualdad, discriminación, entre otras situaciones. Ahora, esta metáfora del ponerse los lentes violentas o ponerse las gafas violetas, perdón, se refiere a utilizar, pues, estas metodologías para identificar no solamente en el ámbito de la familia, por ejemplo, en el hogar, en la cotidianidad, en las relaciones humanas, sino también cómo pueden existir una serie de estereotipos o sesgos de género en los espacios áulicos, en la educación, cómo es que se están distribuyendo los tiempos en las clases, en cómo se ocupa o se habita el espacio escolar, si se realiza de forma equitativa la participación tanto de niñas, niños o alumnas y alumnos. Es decir, la perspectiva de género nos permite identificar estas diferencias y si se están regenerando con ello discriminaciones o violencias. Ahora, ¿por qué es necesario vincular perspectiva de género con pensamiento crítico?
Esto es muy interesante porque nos señala Paul y Elder que el pensamiento crítico es una serie de pasos que nos permite cuestionar, pero también nos permite generar propósitos, generar preguntas, o sea, es decir, a partir de las preguntas, a partir de cuestionarnos qué es lo que está pasando, nos permite también profundizar en esa lógica del proceso de aprendizaje. La perspectiva de género es una categoría crítica, como ya lo venimos mencionando, que nos permite cuestionar la realidad buscando las causas tanto de la opresión, las injusticias, la jerarquización basadas en el género. En este sentido, la perspectiva de género pues, nos permite buscar cuáles son esas causas de la discriminación, cuáles son las causas de las desigualdades, las exclusiones, que se han naturalizado, así como la normalización jerárquica del sistema sexo-género. Es decir, por un lado, la perspectiva de género nos permite identificar y cuestionar esta realidad y por otro lado, el pensamiento crítico nos permite también generar unas preguntas que nos permitan reestructurar nuestras relaciones humanas. Es decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué se está discriminando? ¿Por qué se hacen, pensando en las dinámicas escolares, por qué de esta manera y no de otra? Etcétera. Ahora, ¿cuáles son los pasos del pensamiento crítico? Pensar con propósito. Generar preguntas problematizadoras, intentando encontrar distintas soluciones. Las soluciones pueden ser varios supuestos que hay que identificar si estos supuestos son justificables o no. Y también identificar desde qué perspectiva se construyen los supuestos, en este caso la perspectiva de género, no desde una solución convencional o patriarcal. Aquí vamos a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que algunas alumnas, en este caso, ¿me escuchan? Sí, 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 te escucho. perdón. Bien, es que me Maestra. apareció ahí que tenía yo como otra reunión duplicada. Bueno, supongamos que algunas alumnas, algunas estudiantes, no se les permite ir, o sea, están estudiando en la primaria o están estudiando en la secundaria y de pronto dejan de asistir, ¿no? Y supongamos que la o el docente se acerca a la familia y les pregunta, bueno, pero ¿por qué ya no va la estudiante? Y de pronto la respuesta es, bueno, pero ¿para qué voy a gastar en ella si a ella la van a mantener, ¿no? Tengo 3, 4 hijos, 2 de ellos son varones y pues ellos sí tienen que estudiar porque tienen que mantener o tienen que trabajar, ¿no? Pero pues a ella la van a mantener, ¿no? Esa es, por ejemplo, una solución que estas personas dan, pero desde una perspectiva machista. O lo que nos señala aquí la presentación, pues están tratando de buscar una solución, pero termina siendo convencional o patriarcal. ¿Por qué? Porque desde su punto de vista, incluso pueden ser usos, costumbres o su cultura, pues consideran que hay mayor prioridad para los varones para que estudien que para las mujeres, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa aparente solución en realidad no es una solución, sino que se está generando una discriminación. ¿Sí queda clara el ejemplo que les menciono? Bien. Sí, maestra. Sí, Ahora, ¿cuál es el siguiente paso en la parte 2 del pensamiento crítico? Verificar los supuestos con datos, información válida o salir al campo para verificar a través de instrumentos o cuestionarios. Identificar conceptos, clave e ideas. También hacer inferencias, sacar conclusiones parciales que den sentido a los datos, identificar implicaciones o consecuencias del observado y evaluamos sacando conclusiones desde la perspectiva o marco teórico de referencia, que en este caso sería la perspectiva de género. ¿Por qué es necesario vincular la perspectiva de género con el pensamiento crítico? Porque nos permite en este caso identificar las brechas de género, como ya los decíamos, y todas estas discriminaciones que se generan. Ahora, ¿qué es el sistema sexo-género?
Cuando hablamos del concepto de sistema sexo-género, es utilizado por primera vez por Gail Rubin y, bueno, ella lo empieza a desarrollar en el contexto de su publicación del tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo, y nos señala que es un conjunto de acuerdos por el cual la sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en las cuales estas necesidades sexuales transformadas son satisfechas. El sistema de relaciones sociales que transforma la sexualidad biológica en productos de actividad humana y en el que se encuentran las resultantes necesidades sexuales históricamente específicas. Bueno, yo se las voy a simplificar más. ¿Cuál es la estructura sexo-género? Pues que dependiendo el sexo de las personas, por ejemplo, si es hombre o mujer, se le atribuyen ciertos roles o ciertas acciones o deber ser que supuestamente la sociedad tienen que realizar conforme a su sexo. En el caso de una forma muy tradicional o como señalaba la presentación de forma patriarcal, pues se ha fomentado que pues las mujeres se dediquen más al cuidado de las personas y esto lo vimos mucho con la pandemia también, que se dediquen al cuidado de las personas, que se dediquen a carreras, por ejemplo, como la educación, a la literatura, que se dediquen a todos los que son carreras, por ejemplo, de la salud, de la medicina, etcétera, ¿no? Y a los varones, por ejemplo, se les orientan más a estas disciplinas que son como más exactas, como dicen, ¿no? Ciencias, física, matemáticas, ingeniería, entre otras, ¿no? Ahora, en este sentido, pues cuando hablamos de este sistema sexo-género, no solamente se queda en un ámbito educativo, sino en un ámbito a nivel social, cómo se reproducen esas divisiones conforme al sexo. Cuando, en este caso, como se presentó en la pandemia, cuando se trata del cuidado de hijas, hijos o de personas adultas, adultos mayores o de personas enfermas, principalmente quiénes son las personas que se dedican a ese cuidado. Quien quiera abrir el micrófono. Pues creo que, buenas tardes, maestra. Buenas Creo que tardes. las personas que se dedican a cuidar a esas personas, creo que son más las mujeres. Creo que tenemos más esa dedicación, o más bien creo, ¿cómo podría decirle? A veces por ley dicen, no, pues es que tú eres mujer y te toca cuidar. No sé si me escuche, maestra. Así es, sí, sí escucho bien. Y es En- correcto. Ujú. Sí, Entonces, entonces creo ujú, que las mujeres somos más como que dedicadas, que las que estamos más en casa, a comparación de un hombre, ¿no? Lo que hace lo que usted comentaba, creo que los hombres dicen, no, pues yo soy hombre, yo tengo que salir a trabajar para buscar el sustento, cuando también ellos pueden realizar esa función siempre y cuando adecuando sus horarios, ¿no? O viendo otra manera. Es mi punto así de es. vista, maestra. De acuerdo, bien. Y es correcto, ¿no? ¿Cómo es que se naturalizan ciertas acciones o se tratan de pasar como lo natural o lo propio de una persona conforme a su sexo, cuando en realidad, pues no es que nosotras, por ejemplo, seamos más cuidadosas o delicadas por naturaleza, sino porque se nos ha formado de esa manera. Es decir, si ustedes llegamos a pensar, por ejemplo, en los juguetes a propósito de las temporadas de Sembrina y de todo lo que se está realizando, realmente que en este sentido, ¿qué tipo de juguetes se les dan, por ejemplo, a las niñas, niños en esta temporada? Por ejemplo, regularmente a las niñas, ¿qué les traen los Reyes Magos, Santa Claus? ¿Quién me comenta? Pueden abrir su micrófono con toda confianza. Yo, maestra. Adelante. Por regular, siempre les traen muñecas, juegos de té así de cocina, por lo que, bueno, lo que he observado, ¿no? Siempre lo básico son muñecas o esos jueguitos para la cocina, Correcto. creo.
Y en el caso de los niños, ¿qué tipo de juguetes les traen? Por ejemplo, la bicicleta, el balón, en este caso videojuegos, y ya está cambiando la situación, pero en este caso regularmente se les orienta a las niñas hacia el ámbito de lo privado, es decir, prácticamente se les regala toda la casa en miniatura, ¿no? Los trastecitos, la lavadora, el jueguito de té, la cocinita, y además de eso, pues también se les da, en este caso, pues que los nenucos, que los bebés, Baby Alive, es decir, desde la niñez se nos está educando en este sentido para que en este caso, puedan ejercer la maternidad o la crianza de las y los niños, ¿no? Entonces, de pronto, cuando un niño quiere jugar con el nenuco o quiere jugar con las muñecas, pues no falta quien le diga, no, 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 eso es de mujeres, eso es de niñas, ¿no? Tú no juegues a eso, ¿no? Cuando en realidad no es un juego de niñas, lo que estás haciendo es aprender a maternar y, ¿por qué no? En ese sentido, que ellos también aprendan a paternar de forma responsable, ¿no? Entonces, no es como tal que de la nada aprendamos, por ejemplo, nosotras a cuidar a las personas, sino que más bien de forma incluso generacional se nos ha enseñado a cómo cuidar a las personas, ¿no? Entonces, estas cuestiones que se creen tan naturales es a lo que se le llama el sistema sexo-género, ¿no? Que en tanto que sabemos que son hombres o que son mujeres, pues se les determinan ciertos roles o ciertos deber ser, ¿no? Dependiendo su sexo. ¿Siguen visualizando la presentación? No sé si sí. Ah, correcto. Bien. Ahora, en este caso, la docente, la persona docente, pues necesita en este caso prestar atención a las similitudes y diferencias en las experiencias, intereses, expectativas, actitudes y comportamientos de las mujeres y hombres, así como identificar causas y consecuencias de la desigualdad de género para poder combatirla o para poder atenderla. Y pues estas desigualdades de género, que aunque creemos que no están presentes del todo en la educación, lo cierto es que sí es así. Es decir, sí ha habido históricamente una desigualdad, no solamente en el acceso como tal de la educación, de las mujeres a la educación, sino que hasta hoy en día, pues cómo se siguen fomentando ciertas carreras que se feminizan, ciertas carreras se masculinizan y adicional a ello, en el ámbito propiamente de, por ejemplo, el nivel educativo de preescolar, primaria o secundaria, pues muchas veces se siguen reproduciendo estos estereotipos de género con lo que llamaríamos un currículum oculto. Es decir, que como tal, pues no se nos está enseñando de manera formal a ser desiguales o no se nos está enseñando como tal a generar discriminación a partir de los contenidos del primaria o preescolar, es decir, no es una educación formal, pero sí de una forma indirecta heredamos esas actitudes o transmitimos esas discriminaciones a través del lenguaje, a través de las prácticas, a través de la cotidianeidad. Por ejemplo, hay escuelas en las que pues se tiene el hábito o dentro de las actividades hacer la limpieza del salón, por ejemplo, ¿no? Y pues a las niñas por lo regular se les deja realizar la limpieza, mientras los niños a lo mejor solo se dedican a limpiar el cristal y las niñas a barrer, a tirar la basura, es decir, como que hay todavía hay prácticas, incluso hay escuelas en las que la actividad de la limpieza únicamente se las designan a las niñas, por ejemplo, ¿no? Como tal, no forma parte de la educación formal, pero con estas prácticas se generan esas desigualdades. O, por ejemplo, vamos a poner un caso de preescolar. Supongamos que se va a hacer una pastorela o una actividad así
y de pronto una niña o un niño dice, un niño, ¿no? Yo me quiero vestir también de mariposa o también me quiero vestir de hada, ¿no? Y de pronto dice, no, 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 ¿cómo te vas a vestir así si eso es para las niñas? No, no, tú sé un leoncito, un jaguar, sé otra cosa, pero una mariposa no. O luego cuando se les disfrazan de flores, no, no, ¿cómo vas a hacer flor? No, pero yo sí quiero hacer flor, maestra. No, 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 es que eres un niño, ¿cómo vas a hacer una flor? Entonces, estos son ejemplos de reproducción de estereotipos de género que se realizan de forma oculta, por eso es que se dice currículum oculto, porque sí incide en la formación del alumnado, pero no de manera formal, sino de manera indirecta. Entonces, ahí la cuestión es, bueno, si el niño, por ejemplo, se quiere vestir de hada o de mariposa, pues no tendría que existir un inconveniente alguno, dado a que también por el propio proceso, pues no tiene todavía como ese prejuicio de qué cosas son para niñas, qué cosas son para niños, ¿no? O por ejemplo, cuando las niñas quieren jugar fútbol desde temprana edad, pues a veces también se les señala, ¿no? No, tú ponte a jugar con muñecas o mira a este bebé. Es decir, sabemos que están cambiando mucho las cosas ahora, pero también nos hace falta todavía dejar de reproducir esos contenidos, ¿no? O esas prácticas, esas ideas. Por ejemplo, también en clase a veces no nos percatamos que, por ejemplo, la mayoría de contenidos que se imparten son de varones, ¿no? Es decir, todos los textos, todos los libros de texto por lo regular, pues se comparten los logros de grandes científicos, artistas, filósofos, y de pronto pues no se retoma como toda la producción, todo lo que han hecho las mujeres históricamente, y eso también tiene un efecto contraproducente en las niñas o en las mujeres, porque parece ser que no tenemos referentes históricos de mujeres que han hecho ciencia, que han hecho literatura, que han hecho arte, que han hecho filosofía, por ejemplo, sino que de pronto parece ser que la historia ha sido construida por varones, ¿no? Y ahora ustedes, como un ejercicio rápido así mental, piensen, por ejemplo, en un filósofo. ¿Quién me dice el nombre de un filósofo? Así rápido, quien pueda. El Platón. correcto. Ahora un nombre de una filósofa. Ahora vamos por la otra. Un nombre de un científico o de un inventor. Darwin. Correcto. Ahora un nombre de una científica. María Curie. Ajá, muy bien. Otra. Un nombre de un pintor o de un artista. A lo mejor un muralista o alguien. Está. ¿Perdón? Diego Rivera. Correcto. Y un ejemplo de, a lo mejor una poeta, una literata. Gabriela Mistral. Ujú. Bien. Bueno, en este breve ejercicio a lo mejor no se nos vienen a la mente muchos nombres de mujeres en el arte, en la ciencia, en la historia, en la literatura, en la filosofía. Pero esto no es gratuito, sino que algunas teóricos le llaman como un borrado epistémico de las mujeres, porque si bien desde antiguo se ha contribuido a la ciencia, a la historia, al arte, a la filosofía y a las demás disciplinas, no se ha divulgado ese conocimiento o no se les da ese crédito o a veces incluso no se difunde ni siquiera dentro de los materiales o los contenidos de texto o en general no se difunde su conocimiento, ¿no? Entonces, eso parece ser que de pronto no tenemos como muchos referentes y las niñas, niños, pues de pronto se les dice, bueno, ¿qué quieres ser de grande, no? ¿O a qué te quieres dedicar? Y pues de pronto a las niñas se les puede dificultar, por ejemplo, verse siendo un astronauta o verse siendo Marie Curie, una química, o verse como una jugadora de fútbol, ¿no? Porque se silencia, ¿no? Es decir, si ustedes incluso buscan
en el periódico, las notas periodísticas, pues muchas veces ponen ejemplos como 3 mujeres peleando por el mejor gol del año contra Messi, ¿no? Ahí lo relevante es Messi, ¿no? Pero ni siquiera dice quiénes son estas 3 mujeres deportistas, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, por ejemplo, de cómo en el lenguaje se genera una discriminación porque no se está reconociendo como tal a las personas, ¿no? En este caso a las mujeres. Aurora, adelante. Sí, de hecho, eso se ha mencionado mucho, por ejemplo, en el fútbol, ¿no? De cómo la Liga de los Hombres tiene toda esta publicidad, todo esto que permea, y sin embargo, con las mujeres que pues también son muy buenas, no la tienen. Y ahí está, desde ahí también estamos proyectando este mensaje, ¿no? De desigualdad o que no hay equidad de género, ¿no? Así es. Y esos son ejemplos cotidianos, digámoslo, para que veamos cómo es que la perspectiva de género nos puede focalizar todas estas desigualdades, no solamente presentes en la educación, ¿no? Hay un documental que yo les recomiendo mucho, se llama La Escuela del Silencio. Es un documental que se realizó en Perú, con las escuelas de Perú, pero no está tan distante de la realidad del contexto en México. Entonces, ahí si pueden echarle un ojo, se llama La Escuela del Silencio. Y ahí nos evidencia cómo es que las niñas y los niños se apropian de diferente manera el espacio, ¿no? Dependiendo, en este caso, por ejemplo, cómo las niñas a veces se cohíben de poder participar o en este caso de hablar frente a los grupos y los varones pues participan un montón, ¿no? Porque históricamente también se nos ha enseñado a las mujeres a ser calladas, a ser sumisas, a que a lo mejor lo que uno dice no está bien dicho, ¿no? Que no estamos, o sea, como que no estás preparada para hablar, ¿no? Como, pero sin embargo, a los niños no les importa y yo hablo, participo, ¿no? Pero esto no es gratuito, sino que históricamente se ha fomentado eso, ¿no? Incluso en las frases, en los refranes, como calladita te ves más bonita, o a ver tú quietecita, tú bonita, ¿no? Este, casi la persona, la perfecta, la luna perfecta es la que se queda calladita, pone atención y no dice nada hasta que se le pregunte, ¿no? Entonces se reproducen como esas prácticas de que pues las mujeres pues no podemos participar o se genera ese temor a que pues pues no me voy a equivocar, no sé lo que digo, ¿no? Y que se burlen de mí. O muchas veces, cómo es que, por ejemplo, en la práctica educativa podríamos cuestionarnos cómo estamos distribuyendo la participación en clase, ¿no? Efectivamente, participan de la misma manera las niñas que los niños, por ejemplo, cómo estoy ordenando mi grupo, ¿no? Porque también esas son prácticas a veces de discriminación en las que digo, ay, no, si eres muy, acuérdense que a veces con los animalitos, ¿no? Por ejemplo, cuando se ponían sellitos como la abejita de si trabaja o, por ejemplo, el burrito, pues lo que se hace es finalmente discriminar al alumnado, ¿no? Bueno, si tú no te aplicas, te vas hasta el fondo, ¿no? Y son este tipo de prácticas que pues van generando timidez, van generando que también el propio grupo fomente, por ejemplo, el acoso escolar, así, ah, sí, el burro, ¿no? Cuando en realidad, pues son, en este caso, diferentes tipos de aprendizaje y que en este caso, pues, desde la educación, sobre todo que ya se nos propone desde SEP, pues tener esta idea de inclusión y de buen trato, ¿no? Y en este sentido, pues eliminar como estas prácticas o incluso comentarios que puedan ser sexistas o que puedan ser discriminatorios en los espacios áulicos, ¿no? Bueno, voy a avanzar más con la presentación, dado el tiempo que tenemos, y encontramos lo siguiente. Ustedes saben la diferencia entre los conceptos de equidad, igualdad e interseccionalidad. Estos son algunos ejemplos. Aquí nos mencionan en la lámina, por ejemplo, que la equidad es un componente fundamental de la justicia social. En este caso, nos dice que es la lucha por la imparcialidad y la justicia mediante la eliminación de las diferencias que son innecesarias y evitables. Es el resultado de procesos sociales, económicos y culturales que crean y recrean diferencias en el acceso a los derechos humanos. Nos señalan que la equidad es un principio ético
y está asociado a la idea de justicia. Bajo este concepto se trata de cubrir las necesidades e intereses de personas que son diferentes, especialmente de aquellas que están en desventaja. Y esto nos lo señala nuevamente la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres. Sobre la igualdad, nos menciona que es un concepto que está abarcado desde diversos puntos de vista, como el derecho, el principio y el concepto, y que finalmente pues, la igualdad es un derecho humano, por ejemplo. Desde el aspecto del derecho, es un derecho humano para la promoción de derechos que perfila la política pública de igualdad de género. En el caso de esto nos señala que es un derecho que contribuye a la promoción de los derechos humanos de las mujeres, que se complementa con la idea y concepción clásica y formal de la ciudadanía, entendida como derechos o capacidades jurídicas para actuar frente al Estado. La igualdad como valor es el trato igualitario y respeto en la cultura que deben gozar todas las personas de forma plena mediante la protección de la ley. Ese valor de la igualdad se proyecta garantizando desde el punto de vista subjetivo, por decisión personal, moral, un trato igualitario, no discriminatorio de las personas por parte de los poderes públicos. Entonces, tenemos que la igualdad puede ser un derecho, un principio y un concepto, y que también puede ser la igualdad como un valor. En este caso, lo veíamos aquí como un valor humano. Dice, igualdad como concepto. Nos señala que la visión compartida de justicia social y derechos humanos es que toda la humanidad tiene la responsabilidad de actuar y en especial los gobiernos como principales garantes de derecho. En este sentido, pues, cuando hablamos que todas las personas estén en igualdad, nos referimos a que todas las personas gocen con igualdad de derechos, por ejemplo, ¿no? También nos señalan que la igualdad es el aprovechamiento de todas las oportunidades existentes a nivel nacional, regional y mundial para impulsar la igualdad de género, el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y niñas. La interseccionalidad se refiere a una herramienta analítica que reconoce que las desigualdades sistémicas se configuran a partir de la superposición de diferentes factores sociales, como el género, la etnia y la clase social. Observa tanto las desventajas como los privilegios que tiene una persona en un momento y lugar determinados. No pueden entenderse examinando de forma aislada los diversos elementos de su identidad. Por el contrario, se debe prestar atención al conjunto de relaciones de poder que la afectan, incluidas aquellas fuerzas a nivel macro como el paso colonial y la pobreza. Nos señala también que las fuerzas a nivel micro, entre ellas el estado de salud de una persona y la estructura de su familia o comunidad, también la interseccionalidad puede ser aplicada tanto para el análisis jurídico de las políticas públicas, así como, en este caso, para la incidencia y las metodologías de investigación. Ahora, la importancia del lenguaje inclusivo con perspectiva de género, con enfoque en las disidencias, la interculturalidad y la discapacidad. Antes de pasar directamente con esto, quiero únicamente mencionar nuevamente esta diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre equidad, igualdad e interseccionalidad? Cuando hablamos de igualdad, puede ser un derecho. Y bien, les voy a proyectar esta imagencita que está aquí. Ojalá y la puedan visualizar bien a propósito de lo que les estoy planteando. La igualdad, aquí tenemos una arbolita ahí como a unas personas que quieren agarrar una naranjita. La voy a ampliar un poco. De este lado está un arbolito como con naranjitas. Igualdad se refiere a que todas las personas tengan los mismos derechos. En este caso, estas tres personas, el hombre, la mujer y la niña, tienen el mismo derecho. ¿Cuál? Acceder a la naranja, ¿no? A la fruta, por ejemplo. Pero no todas las personas tienen las mismas condiciones. Por ejemplo, no son las mismas necesidades y condiciones que tiene la niña, la mujer y el hombre, y tampoco tienen las mismas oportunidades para acceder a ese derecho, en este caso a la naranja, ¿no? Cuando hablamos de equidad, se refiere a que para que realmente accedan de manera igualitaria y justa a ese derecho,
entonces se tendrían que brindar las condiciones para que se atiendan las necesidades de las niñas, las mujeres y los hombres, para que realmente accedan de forma equitativa, de manera justa, equilibrada. En este sentido, se refiere, por ejemplo, a que los gobiernos brinden las condiciones necesarias para que, por ejemplo, las mujeres con discapacidad o las niñas indígenas accedan de igual manera a la educación, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de interseccionalidad, se refiere a todas estas relaciones, es decir, pensemos en lo siguiente. Imaginen a una, es decir, para que nosotros realmente identifiquemos de forma crítica desde la perspectiva de género cuáles son las desigualdades en las que se puede encontrar una persona, nos servimos de la interseccionalidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por ejemplo, la situación, el contexto de una niña que, por ejemplo, vive en Angelópolis, que sus familiares tienen muy buenos ingresos económicos, a una niña que a lo mejor vive en una región marginal, pensemos de la misma ciudad, ¿no? A lo mejor en una zona norte en donde hay mucha delincuencia, pensemos que a lo mejor la menor o la niña pues no cuentan sus papás con acceso a la educación, es decir, ellos mismos tienen bajo nivel educativo o no tienen buenos ingresos salariales. También a lo mejor migraron y provienen de una comunidad indígena y puede ser, pensemos por ejemplo que la persona tiene alguna discapacidad, a lo mejor una discapacidad motriz y está en silla de ruedas como se ve aquí en la imagen, ¿no? Entonces, todas estas condiciones es lo que se llama una interseccionalidad, porque eso nos permite ver cuáles son sus necesidades y también cuáles serían las desventajas y las desigualdades en las que se encontraría esta niña, por ejemplo, a comparación de la otra, ¿no? Y si realmente ambas pudieran tener el mismo acceso a la educación, por ejemplo, ¿no? Entonces, espero que con este ejemplo así muy rápido, recordemos que pues al final ustedes van a poder acceder a los contenidos, pero esta es la principal distinción entre igualdad, equidad e interseccionalidad, ¿de acuerdo? Vamos a acelerar un poquito más por cuestiones de tiempo. Ahora, ¿cuál es la importancia del lenguaje inclusivo con perspectiva de género, con enfoque en las disidencias, la interculturalidad y la discapacidad? Aquí nos ponen un ejemplo de la Real Academia Española, porque muchas veces sabemos que de pronto pues nos regimos, ¿no? Por estas estructuras, estos marcos generales, y una de ellas, de las autoridades de la lengua, por decirlo así, pues es la Real Academia Española. Y nos dice qué es y cómo funciona la RAE. ¿Qué importancia tiene esta institución para la realidad mexicana y latinoamericana hispanohablante? Hay otras instituciones que estudian y sistematizan la lengua. ¿Qué orientaciones tienen estas instituciones? ¿Qué textos son orientadores del lenguaje inclusivo e incluyente y son no sexistas? En este caso son preguntas que nosotras en este momento nosotros podríamos cuestionarnos y pensar en este sentido. ¿Cuáles son realmente estas funciones que tienen esta institución, por ejemplo, y cómo afecta el contexto de nuestra realidad mexicana, latinoamericana e hispanohablante? ¿Ustedes creen que tenga un impacto como tal en regirnos, por ejemplo, bajo estas estructuras? ¿Qué implicaciones tiene, por ejemplo, cuando hablamos del lenguaje incluyente o cuando hablamos del lenguaje sexista o discriminatorio? No sé si quieran participar. Bien, vamos a conocer un poco. La RAE se fundó en 1713 y depende, y es una organización conservadora de la monarquía española. En México, primero nos señalan, no hay monarquía. Es una organización de financiamiento privado de responsabilidad jurídica propia. ¿Por qué empezamos por aquí? Y esto es algo que nos fomenta la perspectiva de género. Acuérdense, pensamiento crítico y perspectiva de género. Lo primero que nos va a enseñar el pensamiento crítico es la perspectiva de género, es que ningún conocimiento es completamente objetivo.
sino que todo conocimiento, toda institución, toda acción tiene también una repercusión política, económica o social. Es decir, no podemos decir que algo es completamente objetivo. Y en este caso, como nos damos cuenta también de ello, pues conociendo cuáles son los orígenes. En este caso, tenemos que identificar que esta institución está pensando en un contexto de una monarquía que se fundó en 1713. Imaginemos el contexto de 1713 de la época de España y luego que pues sea financiada desde el ámbito privado, por ejemplo. Dice lema: limpia, fija y de esplendor. Misión: velar que los cambios que experimente la lengua española en su constante adaptación a las necesidades de sus hablantes no quiebren la esencial unidad que mantienen todo en el ámbito hispánico. Los cambios que promueve la RAE sobre sexismo en la lengua española son por la necesidad de las reformas a la Constitución española de 1978. Nos señala, por ejemplo, ¿qué es el relativismo lingüístico? Dice, es una hipótesis o un postulado sobre la evolución de las lenguas. Es el fenómeno que reconoce la lengua, la hacen los hablantes, promueve y explica cambios lingüísticos. En este caso, ¿qué tan estrechamente están interconectados el pensamiento lingüístico y otros tipos de pensamiento? ¿En qué medida y de qué maneras el lenguaje influye sobre cada uno de los diversos procesos cognitivos? Nos dice, la hipótesis de Spin-Whorf o hipótesis de la relatividad lingüística afirma que el lenguaje que hablamos afecta o influye en algún grado y en diferentes aspectos sobre nuestro pensamiento o cognición no lingüística. En este contexto, lenguaje refiere a los principios de categorización y a las reglas que definen la estructura gramatical de las lenguas naturales, y el pensamiento refiere a todos los procesos cognitivos. Entonces, el lenguaje guía el pensamiento y define las conductas, ¿no? Y aquí es donde resaltamos esto. También nos señala que el lenguaje, ¿qué es el lenguaje inclusivo no es sexista? ¿Qué implica cambiar desde el lenguaje? Es un modo de expresión oral, escrita o visual que pone de manifiesto la existencia del género femenino, masculino o sin género gramatical con la intención de visibilizar la existencia de las mujeres, los hombres y personas que no se identifican con un género en específico. Tiene la finalidad de la intención de visibilizar la existencia de las mujeres, los hombres y personas que no se identifican con un género. También insiste en identificar nuevas formas de decir y visibilizar otredades. Busca construir comunidades que promuevan la igualdad entre las personas y promueve el cambio de conducta hacia la inclusión. Aquí nos enseñan, por ejemplo, cuáles son algunos manuales orientadores del lenguaje inclusivo. Manual del lenguaje no sexista de CONAPRED, Manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México, perspectiva de género en periodismo deportivo, y Manual del lenguaje inclusivo WAP, que también ya se está desarrollando en este caso. El Manual de lenguaje inclusivo, dije WAP, nos señala que el lenguaje inclusivo tiene que contener perspectiva de género. También debe, en este sentido, tener perspectiva en discapacidad, perspectiva en diversidad sexogenérica y, en este caso, lograr identificar la discriminación en el lenguaje oral y escrito por condición étnica. Aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, lenguaje inclusivo con perspectiva de género. Como se dice coloquialmente, los asistentes al grupo de derechos humanos. Sugerencias desde el lenguaje inclusivo o incluyente. Quienes asisten al grupo de derechos humanos. ¿Han logrado identificar cuál es la discriminación, por ejemplo? En este caso, los. ¿Por qué? Porque el lenguaje que se maneja, incluso que muchas instituciones siguen defendiendo como lo neutral, es el lenguaje en masculino. Pero en realidad pensemos lo siguiente. En México, cuando se hablaba de la Constitución de los mexicanos, en nuestra Constitución antes de que fuera reformada, literalmente, ¿quiénes eran las personas que tenían derechos? Los ¿Sabes? hombres. Exactamente. Maestra, no se está proyectando la imagen, ¿eh? Muchas gracias por avisarme. No sé por qué de pronto se deja de proyectar.
¿Ya se puede visualizar? Bien. Sí, maestra, sí. Aquí en este caso, voy a ver nuevamente. Sí, se sigue comportando. Bien, en este caso, literalmente se habla a los hombres, los asistentes al grupo de derechos humanos. Y la sugerencia es quienes asisten al grupo de derechos humanos. Ahora, aquí viene otro ejemplo. Cuando uno revisa las escaleras, o sea, cuando alguien revisa las escaleras, se convocaron a muchos a la reunión. Se convocaron a muchas personas a la reunión. Las mujeres y los hombres jóvenes de la escuela están presentes. Y aquí en este caso, las personas jóvenes de la escuela están presentes. Ahora, aquí también nos señalan, por ejemplo, la ingeniero, ¿no? Porque muchas veces incluso dicen, ve con el ingeniero y resulta que era ingeniera, ¿no? ¿Cuál es la sugerencia? Pues hablar desde lo femenino, la ingeniera, la médica, la contadora, etcétera. ¿De acuerdo? A veces decimos, bueno, pues sí, cuando hablamos en masculino hablamos de todos, ¿no? Aquí no me parece, Alejandra, Aurora, Beatriz, Leti, María, Tizoc. Bien, no sé si me parece que somos mayoría mujeres, ¿no? En este caso, Tizoc, no sé si nos escuchas. Sí, claro, maestra, estamos aquí presentes. De Sí. acuerdo, perfecto. Ahora, todos por favor digan presente. 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 Muy bien. Ahora todas por favor digan presente. 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 Compañero, ¿por qué no dijo presente? Presente. Bien, este es un pequeño ejercicio y ustedes también lo podrían reproducir en su grupo, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, toca el timbre y dicen, niños, ya pueden salir al receso o al recreo, ¿no? O jóvenes, pueden salir al receso? Pues todas y todos se levantan, ¿no? Y de pronto cuando alguien dice, niñas, salgan, pues únicamente las niñas o las mujeres contestan, ¿no? De pronto pensemos, por ejemplo, en el Día del Niño. Feliz Día del Niño, ¿no? Y de pronto dicen las niñas, pero también las niñas, ¿no? Dice, sí, las niñas también. A través del lenguaje se ha enseñado a que las mujeres se subsuman bajo lo masculino, pero cuando es al revés, cuando incluso la mayoría, en este caso, por ejemplo, somos mujeres y se nos dice que somos mayoría y existe una persona que es varón, pues decimos todos, ¿no? Pero entonces podríamos decir todas, ¿no? Todas y nuestro compañero Tizoc, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, se sigue negando o se sigue excluyendo a las mujeres y se menciona como el masculino todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los hombres tienen como muy bien identificado que cuando dicen todas, pues no hablan de ellos, ¿no? Pero cuando decimos todos, las mujeres nos han enseñado a subsumirnos en el lenguaje masculino y a entender que pues están hablando de todas las personas, ¿no? Cuando esto no es así. En realidad, como se nos ha señalado, el lenguaje no solamente es una forma de que nos permite comunicarnos, sino que también nos permite transmitir ideas, nos permite tener referentes, nos permite, en este caso, tener conocimientos, pensamientos, producir ciencia, producir arte, producir, es decir, no solamente está el lenguaje también escrito, está el lenguaje oral, el lenguaje visual, por ejemplo, ¿no? Y muchas veces a partir de estas formas de uso del lenguaje podemos generar discriminación o podemos generar exclusiones y a veces sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque ya está tan familiarizado, ya está tan interiorizado ese lenguaje que muchas veces ya no se identifica que se está generando discriminación, por ejemplo. Entonces, en estas propuestas es que cambiemos el uso del lenguaje. No es que el lenguaje en sí mismo sea discriminatorio o sea violento, sino que es el tipo de uso que se les está dando al lenguaje, ¿no? Por ejemplo, acá hay un lenguaje discriminatorio.
minusválidos, discapacitados, personas con capacidades diferentes, personas especiales, ¿no? Por ejemplo, lenguaje inclusivo, personas con discapacidad, personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque finalmente todas las personas tenemos diferentes habilidades y capacidades. No podemos decir que son personas con capacidades diferentes o minusválidas, ¿no? Por ahí decía una persona con discapacidad, bueno, inválido es la tarjeta, ¿no? Una tarjeta de crédito, dice, pero no una persona, ¿no? Porque si pensamos que una persona es inválida, pues entonces tendríamos que marcar los referentes de qué es una persona válida, ¿no? Es como decir qué es lo normal y qué sería lo anormal, y en tanto que es anormal, pues sería inválida, ¿no? Entonces, el lenguaje, vuelvo a repetir, no es que sea discriminatorio en sí mismo, sino que la forma en la que nosotros usamos el lenguaje puede generar discriminaciones, ¿no? Vamos a poner un ejemplo en el espacio áulico. A lo mejor de pronto decimos, compañeros, ya apresúrense, terminen sus trabajos rápidamente, ¿no? Y podemos decir, apresúrense, vamos a terminar el trabajo, ¿no? Ya nos quedan únicamente media hora. Compañeras, compañeros, vamos a salir, ¿no? O, por ejemplo, cuando decimos el jefe de grupo, o, bueno, la persona que está el responsable de, ¿no? Si el uso del lenguaje nos permite entonces evitar discriminar, en este caso el lenguaje inclusivo, pues nos permite en este caso evitar esas discriminaciones. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? No asumir la identidad de género de las personas trans o binarias. Preguntar por su nombre, por ejemplo, ¿con qué nombre quieres que me dirija a ti? Ella, el pronombre, perdón. ¿Quieres que me dirija a ti? Ella, él o ella, por ejemplo. Hubo muchas burlas o incluso comentarios de este tipo de lenguaje, sobre todo cuando las personas que se asumen con una identidad diferente, pues se les solicita que se les llame o se les designe de otra manera, ¿no? Pero finalmente, pensemos en lo siguiente, cuando nosotros vamos a cualquier lugar y nos conocen, podemos preguntar cómo te llamas, ¿no? Y si, aunque mi acta de nacimiento me diga, por ejemplo, que soy María y no me gusta el nombre María, digo, dime Mari, y somos, en este caso tenemos como la empatía de decir, bueno, pues sí, Mari, ¿no? Pensemos igual en esa igualdad desde el valor, en que si una persona de pronto me dice, la verdad es que estoy en un proceso de transformación de mi identidad, me siento más cómoda con que me digan José, yo sé que pues que en mi acta dice María Enriqueta, pero la verdad es que yo estoy en esa transición y le pediría de favor que me llame José, ¿no? Entonces, también podríamos generar esa igualdad como valor de un trato respetuoso, ¿no? Y a través del lenguaje, pues a lo mejor ahí en la lista señalar, ¿no? Bueno, quiere, en este caso, puedo seguir cómo me comunico contigo, tú, él o en este caso ella, ¿no? Considerar lo siguiente, nos dice que es gay, es lesbiana, es bisexual, es pansexual, no otras formas que en este sentido pues generan discriminación o generan violencias, ¿no? Cuestionar expresiones homofóbicas en el lenguaje, que además en este caso también son utilizadas para ir adecuando a los varones y a las mujeres en estos roles o en estos estereotipos, ¿no? Por ejemplo, con los varones, cuando a lo mejor les gusta la danza, el ballet, las artes o tradicionalmente tienen actitudes muy feminizadas, pues inmediatamente se cuestiona su identidad, se le critica, se le señala. O igualmente para con las mujeres, ¿no? Cuando de pronto pues no es lo tradicionalmente femenina, pues incluso le dicen que son marimachos o este tipo de señalizaciones, pero en realidad lo que se está generando con eso es una discriminación y una forma de violencia de género. También nos señalan, por ejemplo, cómo aquí hay otros tipos de lenguaje para evitar la discriminación por etnia. Expresiones discriminatorias, por ejemplo, aunque sea morenito o morenito, no está mal. O, por ejemplo, hay estas frases, ¿no? Que han dicho, uy, ya salió el arroz, no faltaba el arroz quemado, algo así, ¿no? Como
como estas frases en las que finalmente se reproduce la discriminación por color de piel, o por ejemplo, los indígenas son pobres porque quieren, ¿no? O no tienen cultura. Finalmente, son expresiones que están fomentando la discriminación basado en el color de piel o en la etnia, ¿no? Aquí, ¿cuál es la sugerencia del lenguaje inclusivo o incluyente? Se considera que el color de la piel tiene un valor, una valoración negativa si es morena o negra. Esto nos permite identificar que es un efecto del colonialismo, así como de las políticas de blanqueamiento y el clasismo, ¿no? Esto es importante. Hay un video, ahora no tengo el enlace, pero sí me gustaría que lo revisaran. Allí hay un ejercicio donde se les busca, juntan como a un grupo de niñas, niños que son gitanos, gitanas, y les hacen el ejercicio de buscar en el diccionario de la Real Academia Española qué significa gitano. Y cuando buscan, dicen rapero, esto, el otro. Y dice, ¿y tú sabes qué significa eso? Dice, no. Dice, busca nuevamente esa palabra. Y de persona que engaña, que roba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces las niñas y los niños les preguntan, ¿y qué piensas de eso? Y dicen, pues es que esto está mintiendo, dice, porque nosotros somos gitanos y no somos así, ¿no? Es decir, cómo a través de estas definiciones, de estas construcciones del lenguaje, pues también se van generando expresiones de discriminación, ya sea por efectos del colonialismo o en su momento de cuando incluso hay relaciones de pareja, dicen, consíguete una persona de color blanca para mejorar la raza, por ejemplo, ¿no? Esto está muy vinculado a las condiciones históricas sociales de México, por ejemplo, porque se tenía pensado que pues lo mejor era lo de Europa, la piel blanca, en este caso un pensamiento muy eurocéntrico, ¿no? Y hay una negación de las personas originarias, ¿no? Beatriz, tiene la mano levantada, quiere participar, disculpe. Sí, maestra, nada más para hacer énfasis en lo mismo, lo que usted está comentando, de que estas diferencias sociales y de género también vienen desde la época del colonialismo, pero desde el ámbito educativo, porque si recordamos, las escuelas pues eran también divididas por cuestiones así, o sea, económicas, sociales, familiares. Recordemos que Calmecac era un tipo de escuela para cierto tipo de gente. Existía la otra escuela, el Tepotzcali. Esa escuela también era para otro tipo de la población, ¿no? De personas de la población. Entonces es no imposible, porque todo se puede lograr, pero sí es muy difícil de que a medida que han pasado los años, pues esto queda como arraigado en la población. O sea, estas diferencias son muy marcadas, muy notorias. Si nos vamos a la cuestión económica, de la misma manera, el niño que tiene dinero, el niño que no tiene dinero, si es un niño que está descuidado, una niña que está descuidada, los mismos niños, el mismo ambiente escolar lo rechaza. Para nosotros como docentes, y lo digo por mí, de repente es muy difícil cambiar la conceptualización de las familias, porque los mismos padres de familia, aunque uno haga gestiones, reuniones escolares, transmita reflexiones, hagamos talleres, los mismos padres de familia le inyectan a los niños en casa esas ideas de desigualdad, de discriminatorias. Con lo que estamos luchando día con día, hasta la hora de trabajar en hacer equipos, es difícil porque los mismos niños rechazan o discriminan a otros niños. Entonces, yo espero y tengo muy buenas perspectivas de este curso, de que voy a aprender mucho, de que voy a salir con nuevas ideas para generar ambientes escolares más inclusivos, que es a lo que a mí me gustaría llegar, ¿verdad? De que yo pueda aprender como docente qué voy a lograr o cómo le puedo hacer para tener un ambiente escolar inclusivo, porque yo tengo 20 años de servicio y sí se me ha hecho muy difícil de repente
decirles a los papás o qué decirles a los niños para que me comprendan y me entiendan de que en la escuela todos somos iguales, todos tenemos el mismo valor. Gracias, maestra. Así es, muchísimas gracias. Y una de las herramientas, por ejemplo, es comenzar a practicar el lenguaje incluyente, ¿no? Es decir, darnos cuenta de que existe una diversidad, como lo vemos desde la interseccionalidad, y hablar de personas con discapacidad, en este caso no hablar así como minusválidos o personas enfermitas, enfermitos, sino realmente abordar esas temáticas con mucho cuidado, con mucha cautela y sí fomentar este lenguaje de respeto y sobre todo, por ejemplo, si estamos hablando ante el grupo, pues decir, utilizar este lenguaje incluyente, los compañeros, todas las personas interesadas, quienes quieran participar en esta actividad, es decir, tratar de fomentar a través de estas prácticas del lenguaje incluyente, por ejemplo, o si en mis contenidos en clase puedo introducir contenidos también de filósofas, autoras, artistas, para que también existan otros referentes, a lo mejor generar o en algún momento en mi clase de ética, por ejemplo, abordar el tema y proyectar un video sobre la inclusión, de la perspectiva de género. Entonces hay diferentes como actividades, ¿no? Que se podrían fomentar. Bueno, dado el tiempo, pues vamos a pasar al 1.3, constructo libre del proyecto de desafío, que recuerden, esta es la primera fase que se va a desarrollar en el del proyecto y voy a leer lo siguiente. También voy a ampliar para que puedan visualizar mejor. Proyecto de desafío. CEPGOV México 2022 en busca de un desafío. Sexto año de primaria, 25 de mayo, formación cívica y ética. Aprendizaje esperado. Identifica los desafíos que se viven en la escuela y la comunidad para la creación de ambientes democráticos e igualitarios y propone alternativas para su conformación. Eso es lo que ustedes van a realizar en su proyecto de desafío. Es importante que desde la perspectiva de género y desde el pensamiento crítico, ustedes se sitúen en su propio contexto. O sea, en este momento, por ejemplo, vayan pensando cómo identificar esos desafíos que se viven en sus escuelas o en su ámbito educativo, en su comunidad. Aquí ya nos compartió un poco nuestra compañera, ¿no? Que de pronto nos dice, bueno, es que es difícil abordarlo desde con la familia o yo ya logré identificar que hay un problema, ¿no? Porque con la propia familia, los propios estudiantes, de eso se trata un poco el proyecto desafío. De primer momento, que se identifiquen los desafíos que se viven en la escuela y la comunidad para la creación de ambientes democráticos e igualitarios y que ustedes propongan también alternativas para su conformación. En este caso, el primer ejercicio que ustedes tendrán que realizar es el siguiente. Hacer una lluvia de ideas, en este caso, las problemáticas originales de acuerdo a su contexto escolar. Lo primero que van a hacer es hacer esta lluvia de ideas. Por ejemplo, 1. Burlas a estudiantes que hablan alguna lengua indígena. 2. Discriminación por situación socioeconómica de alguna o algún integrante de la comunidad. 3. Discriminación por ser niña, por color de piel, por tamaño, por complexión física, etc. 4. El patio de la escuela. ¿Qué pueden ustedes identificar al momento de que salen al recreo o al receso, al descanso o en las actividades deportivas? ¿Qué Ya no se pasa? proyecta, maestra, perdón. Gracias por informarme. Voy a proyectar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso, en el espacio de la escuela, ¿no? ¿Qué pasa en el patio de la escuela? Ese puede ser otro ejemplo. 5. Una clase participativa. ¿Qué ocurre durante la clase? El plan de estudios. Bibliografía del curso. El uso de cierta vestimenta como minifalda, ropa pegada al cuerpo, cabello teñido, códigos de vestimenta, etc. Alguna situación que constantemente se exponga en la reunión de la academia o en el consejo técnico y que sea de preocupación en la comunidad educativa. Menciona el tema, etc. Entonces, ¿qué tendrán que hacer ustedes? En este caso, siguiendo a CEP, la figura educativa puede escoger puede ser una o varias situaciones.
observar y redactar cuáles son esas situaciones seleccionadas. Va a ser 400 palabras en Word, Arial 12, interlineado 1.5. Es importante que se haga énfasis en un problema que represente un desafío para la convivencia democrática y busca información sobre el tema. Eso es lo que ustedes van a tener que hacer. Recuerden que es como el 30% de la actividad de este módulo. Entonces, lo primero es comenzar a redactar este proyecto de desafío con esta lluvia de ideas, que ustedes identifiquen sus problemáticas originales de acuerdo a su contexto escolar, que las redacten, estas situaciones señaladas u observadas, que las redacten en este documento en Word, Arial 12, interlineado 1.5, y sobre todo que se haga énfasis en un problema que representa un desafío para la convivencia democrática y búsqueda de información sobre ese tema. Nota, para la figura educativa y para todos ustedes, la perspectiva de género es la que guiará la observación. Como se pueden dar cuenta, hay muchas formas de tratar de solucionar un problema. Puede ser una solución muy conservadora o incluso patriarcal, como lo que veíamos del ejemplo que les di del papá que de pronto dijo, pues mi solución es que se estudien mis hijos y mi hija no, porque de todos modos la van a mantener, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto, el proyecto de desafío? Que ustedes identifiquen esas situaciones, que ustedes vean cuáles podrían ser las posibilidades o cuáles fueron las formas, cuáles podrían ser las formas en las que se pudiese garantizar esa convivencia democrática e igualitaria, que busquen información sobre ese tema y que su guía base o lo que ustedes les permite identificar este problema sea a través de las gafas violeta, es decir, desde la perspectiva de género. Piensen en esa situación desde la perspectiva de género. Voy a dejar de compartir. Y esa sería como la actividad que tendrán que ustedes realizar a propósito de la actividad de este módulo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, a grandes rasgos tuvimos que ir un poquito apresuradas a propósito del tiempo, pero a grandes rasgos esas son como la actividad que ustedes van a realizar a propósito de este proyecto. Ahora, ¿tienen la mano levantada? Sí, maestra. Solamente dos preguntas. ¿Nos va a mandar alguna información al correo de esto o no, al Classroom, no sé a dónde nos lo vaya a enviar? Y segunda, si esto es solamente, bueno, vamos a mandar nuestra propuesta, pero todavía no la vamos a aplicar o es para aplicarla. No, es la primera parte. Me parece que, bueno, no sé si vimos, pero bueno, si ya estábamos integradas desde el principio, voy a proyectar si gustan, igual ya para cerrar porque entramos con, a ver, voy a compartir, me dicen si lo pueden visualizar, por favor. Esta es la primera fase, ¿de acuerdo? O sea, la primera fase es esa. Les señalo que es de carácter obligatorio. Les recuerdo que ustedes van a tener acceso a la plataforma a más tardar el día domingo. Se les estará proporcionando su usuario, su contraseña vía correo electrónico para que puedan ingresar a la plataforma y puedan ver todos los materiales de la unidad. Entonces, dentro de esta unidad va a hacer las tareas de la semana, realizar un crucigrama con, en este caso, los conceptos que ahorita abordamos: igualdad de género, perspectiva de género, equidad, interseccionalidad, ¿no? Que son como algunos de los conceptos que abordamos. Realizar un cuestionario sumativo basado en las lecturas que se les estarán proporcionando allí en el módulo. Esto tiene 50%. Estas actividades son asíncronas. Y el avance de su proyecto de desafío. Esa es la primera fase de su proyecto de desafío y equivale al 30%, ¿de acuerdo? Es importante que sepan, vuelvo a repetir, para quienes posteriormente vean el video o participen en la sesión, que todas las personas realicen su proyecto de desafío.
porque de lo contrario no van a poder acreditar, ¿de acuerdo? En este caso, el curso de Perspectiva de Inclusión para el Desarrollo Integral, Estrategias de Aprendizaje, anexo 13. Entonces, sí es importante que se haga este ejercicio y voy a adelantar en la diapositiva, en este caso, se las dejo únicamente para que lo tengan ahí presente. En este caso, sería completar esta primera fase también, ¿de acuerdo? Que es esta. Entonces ustedes van a hacer su lluvia de ideas, van a buscar esas problemáticas que puedan ser un desafío, van a buscar material a propósito de eso, qué se podría hacer para realmente conseguir esta convivencia democrática, todo ubicado desde su contexto, eso es importante, y que lo que les guíe para identificar estos retos o estos problemáticas sea la perspectiva de género, ¿de acuerdo? Entonces se va a redactar y allí en la plataforma también van a tener como el espacio para que ustedes puedan anexar pues esa información, ¿de acuerdo? No sé si tengan otro comentario. Tizoc, ¿tiene la mano levantada? Si Sí, pueden, maestra. Realmente se me hace muy interesante su curso también, maestra. Quiero comentarle. Y mi pregunta es, ¿con qué regularidad nos estaríamos viendo de manera directa, pues? O, que es síncrona, ¿verdad? así es. Sí, nos Ah, estaríamos... Sí, me sí, parece que es dígame. cada viernes durante el mes. Entonces, todos estos horarios, no sé si me pueden visualizar, si está prendida mi cámara. No, no se observa, maestra, no. Ok, bien. Ya se observa usted. Perfecto. Todo esto se estará proyectando en la plataforma. Es decir, les vuelvo a repetir, esto a más tarde el domingo ustedes van a tener acceso y ahí se les van a estar proyectando estas conexiones. Si en algún momento llega a haber otro problema de conexión para las salas así, presenciales, bueno, de manera virtual, síncronas, perdón, les estaré compartiendo nuevamente el enlace por correo, ¿no? Que sería como la última alternativa que tendríamos para que se realice esta sesión, ¿de acuerdo? Pero todo va a ser mediante plataforma. Ahí en la plataforma van a encontrar todas las indicaciones y todas las actividades. Y gracias, maestra, muchas gracias. Gracias a ustedes. No sé si podrían apoyarnos de favor únicamente con activar un momento sus cámaras para que haga yo una captura de la sesión, por favor. Bien. Ya nos vemos todavía. Sí, ya las podemos observar. Luego, como se está ocultando el sol de este lado, me veo muy iluminada, pero a ver, ahí, si me permiten un momento, nada más para que haga yo mi captura. Sí, claro. Perfecto. Pues les agradezco muchísimo su tiempo. Nos estaríamos viendo para la siguiente clase síncrona, que será igual a través de esta plataforma y se les estará compartiendo el enlace en dado caso que tengan nuevamente conflicto. Les recuerdo que me pueden enviar por correo electrónico su nombre completo y en este caso el grupo en el que fueron asignados para corroborar que efectivamente estén inscritos en el grupo 8. Pues muchísimas gracias. Excelente tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bonita tarde a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.